Continuamos con enorme volatilidad en los mercados por la crisis de Ucrania. El riesgo de una guerra parece ser mayor, aunque de momento los esfuerzos diplomáticos lo que se están orientando desde luego es a que no ocurra y ese es el escenario en general que se está manteniendo, la idea de que no va a haber una guerra, pero sí claramente unas tensiones que se mantienen durante un periodo prolongado. ¿Cuál es el impacto que conocemos? Hombre, si hubiese una guerra, desde luego el impacto sería absolutamente negativo para todas las economías que están en ese conflicto. Primero, obviamente, para Rusia. Rusia está viendo su moneda caer de una manera muy fuerte, a pesar de las subidas de tipos. Además, ha visto cómo el coste para su economía es muy fuerte, la inflación se dispara, empeoran sus exportaciones, etcétera, a pesar de que suban los precios de las materias primas. En el caso de la eurozona, muy negativo también. ¿Por qué? Porque además viene de una ralentización que ya era importante y a la que se le añade el efecto inflacionista. Para Estados Unidos es relativamente pequeño porque no tiene comercio prácticamente con Rusia y porque es un país que exporta relativamente poco, pero sí el impacto de la inflación le afecta y le afecta de manera muy importante, como estamos viendo con la confianza del consumidor. Para la economía global, el aumento de los precios de las materias primas, energéticas por supuesto, pero también agricultura y ganadería. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con que muchísimo más dinero está yendo a activos relativamente escasos y por supuesto la tensión geopolítica añade a esa presión sobre los precios. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Incluso si esto solamente se queda en unas fuertes sanciones a Rusia y no hay una guerra, la realidad que conocemos ya es, uno, para la economía de Rusia es absolutamente devastador. Dos, para la economía de la eurozona y en particular para los países del norte también es muy negativo, por lo tanto no podemos creer las estimaciones de crecimiento espectacular que nos están poniendo todavía como estimaciones de consenso. Tercero, la inflación será más persistente. Esas estimaciones de caída de la inflación agresiva a final de año no se pueden considerar en este entorno tal y como está actualmente. Y para Estados Unidos también es una ralentización de la economía a nivel mundial. Y desde luego, ralentización de la economía con mayor inflación y además con el efecto negativo que tiene la acumulación de deuda de los últimos años, nos lleva a tener de nuevo en mente el riesgo de esta inflación del que hemos hablado en varias ocasiones en estos vídeos. Por lo tanto, sanciones. Escenario de sanciones significa más inflación, significa que la eurozona podría crecer en el año 2022 alrededor de un 1% menos de las estimaciones que se están analizando si persisten estas tensiones. Segundo, para Rusia significa recesión en el año 2022 y por supuesto alta inflación. Para Estados Unidos significa una ralentización de un crecimiento que en cualquier caso estaba yendo más lento, y para el mundo que las tensiones inflacionistas sean mayores. Como además los bancos centrales ante el riesgo geopolítico probablemente frenen las subidas de tipos y la normalización de las recompras, significa que habrá más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos como son las materias primas, es decir, más persistente inflación de lo que se estimaba. Por lo tanto, un escenario incierto, pero en cualquier caso en el que nuestra apuesta por exposición al dólar, exposición a Estados Unidos, menor exposición a activos cíclicos se mantiene.